honramos por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos haciendo una introducción de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y desde luego, pues, en esa introducción que hicimos, dijimos que íbamos a trabajar con algún capítulo de Gálatas para que en alguna medida lo podamos considerar y lo podamos ver. Desde luego, para beneficio de los que no estuvieron y que por lo menos puedan tener algún conocimiento histórico, contexto histórico del libro, la sinopsis del libro de Gálatas plantea el hecho de que un grupo de judeos cristianos de aquel entonces desean modificar en Galacia el evangelio que Pablo les predicó a los Gálatas. Lo desean hacer. Ellos obviamente plantean que, si bien es cierto Jesucristo es el Salvador, no es menos cierto que es necesario guardar la ley para ser salvos. Eso es lo que plantean estos judeos cristianos que han llegado a Galacia. Desde luego, cuando Pablo se entera de que los hermanos de Galacia han comprado el concepto de los judeos cristianos, es decir, han prestado oído, han consentido y han entendido que lo que le ofrecen estos cristianos, estos judeos cristianos, es lo que ellos realmente tienen que hacer, pues Pablo se molesta. Y Pablo se molesta porque obviamente entiende que en la experiencia de la fe cristiana la salvación adviene mediante Jesucristo y la salvación adviene como consecuencia de la gracia. Somos salvos por la gracia y que no hay que guardar la ley bajo ninguna circunstancia para ser salvo. Desde luego, estos judeos cristianos plantean y postulan que no se trata de guardar toda la ley, de lo que se trata es de guardar algunas cosas de la ley. Y que si se guardan esas cosas de la ley, pues obviamente pues eso ayuda en alguna medida a la salvación y ayuda en alguna medida a la santificación y a la justificación. Por lo que Pablo entonces le plantea y les dice que la justificación adviene al hombre a través de la fe y no a través de la ley. Le plantea que los cristianos deben vivir al amparo de la gracia y al amparo de la libertad gloriosa de los hijos de Dios y no al amparo de unos rudimentos, de unas reglas que la ley establece. Y por el otro lado también les plantea a estos cristianos de Galacia que bajo ninguna circunstancia ellos deben volver a la práctica de la ley, porque de entrar en la práctica de la ley invalidarían en su totalidad la experiencia de la gracia. Y desde luego, pues la tarea que hicimos la semana pasada fue leer algunos capítulos para ver el coraje de Pablo, la indignación de Pablo, la molestia del apóstol San Pablo. Hoy vamos a mirar el capítulo 3, a la luz de lo que ya hemos señalado, ¿verdad? Y de lo que señalamos la semana pasada, porque no podemos regresar a ello. Pero vamos a mirar el capítulo 3 y vamos a ver de este capítulo una serie de cosas que me parece son sumamente interesantes. Así que vamos al capítulo 3 de Gálatas. Sí, gracias. Iba a leerlo de acá del celular, pero va y alguien se atribula porque piensa que el celular no puede ser una Biblia. El día pasado me encontré con un pastor que me dice: oye chico, ahora resulta que la gente llega a la iglesia y se ponen a ver la Biblia por el teléfono. Y eso a mí me incomoda, eso a mí me molesta. ¿A ti qué te parece?
Digo, pues fíjate, a mí me parece maravilloso. A mí me parece bien. Porque ahora, pues, los que no cargan con la Biblia muy a menudo, pues no tienen excusa de tener la Sagrada Escritura en el teléfono. De hecho, si el teléfono hubiera existido en el tiempo de la ley, de seguro que hubieran dicho que tenía que ponerlo en el dintel de la puerta, en las casas, tenían que leerlo por la mañana, al mediodía, en la noche, y cargarlo en el teléfono. O sea, lo que pasa es que el teléfono no existía. Así que no hay nada malo. Me dice, pero lo que pasa es que alguno puede ser que entonces empiece a guajerear en la iglesia, ¿no? Hacer que está leyendo la Biblia y a lo mejor está en Facebook, o a lo mejor está jugando o haciendo algún juego en el celular. Y digo, bueno, pues cada cual le responderá al Señor por lo que haga, sea bueno o sea malo. Pero yo he conocido gente que aparenta que están orando y lo que están es durmiendo, así que no te preocupes por eso. Yo he visto gente, de hecho, en la iglesia donde yo me crié había un señor que cerraba sus ojos y dormía todo el culto. Y como nosotros los muchachos se lo descubrimos, pues entonces cuando lo veíamos durmiendo nos encargábamos de despertarlo. Ay, Dios. Pero lo despertábamos con experiencias religiosas, ¿no? Nos parábamos y gritábamos aleluya bien fuerte. Lo palmoteábamos tú. Sí, pero él se inventó la excusa y un día se levantó y dijo, mire pastor, estos muchachos con ese alboroto en la alabanza que es un desorden, no me dejan meditar. Y nosotros le decíamos al pastor, eso no es meditar, es lo que está durmiendo. Bueno, pero ese era el derecho de él. Vamos al capítulo 3 de Gálatas. Dice, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Tanto sufrir para nada, si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo provisto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo, aún en el caso de un pacto. En el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia.
La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto: la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son los descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Yo creo que Pablo pudo haber dicho todo esto de manera más simple y más sencilla, ¿verdad? Y tal vez en lugar de dividirse en 29 versículos, muy probablemente se hubiera dividido en 8 o en 10 versículos. De hecho, da la impresión que cuando uno está leyendo y va por la mitad, ya se perdió de lo que estaba diciendo al principio. Y cuando uno termina de leer el final, da la impresión que ya uno no sabe ni qué fue lo que empezó a leer al comienzo. Todo esto por una sencilla razón. Es que Pablo está escribiendo esta carta a los Gálatas, pero él sabe que esta carta la van a leer los judíos. Y Pablo está escribiendo aquí y está disertando aquí con la mentalidad, con el estilo, con la forma que los judíos articulaban las situaciones de fe. Es decir, los judíos les encantaba discutir mucho sus doctrinas, sus reglas, sus leyes. Ellos se fascinaban en eso. De hecho, había judíos que se podían pasar semanas enteras discutiendo cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler. Ellos se pasaban discutiendo todas esas tonterías, todas esas nimiedades. Les fascinaba la apologética, es decir, dime cómo piensas para contradecirte. Cualquiera que usted conozca así, no necesariamente tiene que ser judío, ¿verdad? Pero era parte del proceso del judío. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo utiliza un estilo muy propio, muy pertinente al estilo de los judíos, porque a fin de cuentas, Pablo sabe que por encima de las cabezas de los hermanos de Galacia, los judíos van a estar leyendo. Y para Pablo es más importante que los judíos cristianos que van a estar leyendo la carta entiendan su posición que los mismos hermanos de Galacia, porque a fin de cuentas los hermanos de Galacia son fluctuantes, son inmaduros, son personas que no han crecido, y desde luego
la tarjeta de Pablo en la carta a los Gálatas, a pesar que son los Gálatas mismos, pero su intención primordial es que aquellos hermanos que han venido de Jerusalén, que vienen con esas tendencias judeocristianas, conozcan con perfecta claridad lo que piensa un ex fariseo, lo que piensa un ex judío, lo que piensa un ex seguidor de la ley, uno que con tanto celo de la ley perseguía a los cristianos para matarlos. Entonces, obviamente, por esa razón, usted ve toda esa bifurcación en el pensamiento de Pablo, que no la ve en otras cartas, no la ve en las cartas a los romanos, no la ve en la carta a los corintios, pero en la carta de Gálatas uno ve eso. Ahora, vamos a tratar de decirlo en la forma como más simple se ha recogido en el pensamiento de algunos teólogos. ¿Qué está diciendo Pablo en el capítulo 3 de Gálatas? Pues lo primero que Pablo está diciendo es que lo que nos justifica frente a Dios es nuestra confianza en Él y no las obras. O sea, lo que nos justifica frente a Dios, lo que para Dios es de sumo interés con respecto a nosotros los seres humanos, es nuestra confianza en Él. Como por ejemplo, el Evangelio postula que para ser salvos hay que creer ¿en quién? En Jesucristo. Hay que creer en Jesucristo. Pues ¿qué es lo que nos justifica frente a Dios? Pues lo que nos justifica frente a Dios es que nosotros con sencillez, con simpleza del corazón, podamos decir, yo tengo confianza en lo que Dios dice en su palabra. Y si Él dice que la salvación adviene a través de Jesucristo, yo creo que la salvación adviene a través de Jesucristo. Y esa confesión, esa confianza dentro de nuestra confesión, es lo que nos justifica frente a Dios. Ahora, por el otro lado, en la carta a los Gálatas, Pablo le dice a los Gálatas que él se sorprende que ellos hayan caído en esta trampa. Y les cuestiona, le dice, ¿acaso no recibieron ustedes el Espíritu Santo? ¿Acaso el Espíritu Santo no ha venido a ser una evidencia contundente en la vida de ustedes? ¿Acaso como consecuencia del Espíritu Santo ustedes no han experimentado milagros? ¿De qué cosas está hablando Pablo aquí cuando está diciendo a los creyentes de Galacia que recibieron al Espíritu Santo y que vieron milagros a través de la obra del Espíritu Santo? Bueno, si podemos ir un momentito al capítulo 8 del libro de Hechos. Hechos, capítulo 8. Vamos a ver aquí, en Hechos capítulo 8, verso 14 al verso 17, que dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Y cuando vemos el capítulo 10 de Hechos y en el verso 44, mire otra cosa que dice: mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Fíjese que en la historia de la iglesia primitiva, a través de una conversión, lo próximo que advenía a la vida de los convertidos era ¿qué cosa? Era el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo. Obviamente advenía sobre la vida de ellos
los dones del Espíritu Santo, y dentro de los dones del Espíritu Santo advenía el don de lengua. Pero cuando viene el Espíritu Santo a la vida de la iglesia y a la vida de los creyentes, no viene nada más que para hacerlos hablar en lengua. Eso debe quedar bien claro, ¿ves? Porque el problema nuestro, desde luego como parte de nuestra experiencia pentecostal, que es hermosa y que es extraordinaria, nos lleva muchas veces a pensar, no, fluían los dones, fluían todos los dones dentro de la vida de la iglesia y dentro de la vida de los creyentes, como resultado de la presencia del Espíritu Santo. Claro que hablaban en lenguas, pero también fluían los demás dones. De hecho, en la vida de los apóstoles, como consecuencia de la llegada del Espíritu Santo, sí hablaban en lengua, pero reprendían demonios. Había palabra de ciencia, había palabra de sabiduría, había don de revelación, había discernimiento del Espíritu. O sea, y yo creo que ese es un planteamiento que dentro de la experiencia pentecostal debe quedar meridianamente claro, porque a veces nosotros arrestamos la experiencia del Espíritu Santo a un solo don, y no es así. Nosotros no podemos determinar la presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia a través de un solo don. No, creemos en el don de lenguas, claro que sí. ¿Cuándo hemos dicho lo contrario? Nunca hemos dicho lo contrario, pero tenemos que afirmar que ese no es el único don del Espíritu. Pero se ha dicho que la señal de recibir por eso el planteamiento es que nos enfocamos en un concepto meramente de una señal, en el concepto meramente de una señal, pero cuando vemos toda la documentación bíblica y toda la documentación paulina, encontramos al mismo apóstol San Pablo diciéndole a los corintios: quiero que hablen en lenguas, pero que sobre todo que profeticen. E inclusive cuando encontramos a Pablo imponiendo las reglas sobre los dones y los carismas dentro de la iglesia, dice con perfecta claridad: el mayor de todos los dones del Espíritu es que es el amor. Entonces, desde luego, querido, mi planteamiento nunca ha sido ni jamás será el evadir la experiencia del hablar en lengua como parte de una experiencia del Espíritu. Lo que a mí no me gusta es que los cristianos en Pentecostés pensemos que esa es la única experiencia. No, queridos, porque el problema es que cuando caemos en esa trampa, muchas veces hay cristianos que pierden hasta la experiencia del don del amor, al punto de que sin ninguna misericordia son capaces de decirle a creyente: si no hablas en lengua, no te salvas. Si no hablas en lengua, no te vista, que no vas. Si no hablas en lengua, no eres ciudadano de primera clase. Y estas son expresiones ausentes del don más importante, del don del amor. Claro, ¿cuál es la recomendación bíblica? La recomendación bíblica es que los hombres y las mujeres que sirven al Señor procuren los mejores dones. Y el mejor de los dones es el amor. Entonces, yo creo que en la experiencia pentecostal, en la experiencia carismática, nosotros debemos ser claros en nuestra posición, sin menoscabar, sin subestimar, sin restar importancia al don de lenguas. No, querido. Yo creo que hace un ridículo cualquier cristiano que pretenda mofarse de la experiencia del don de lengua. Se convierte en un ridículo. Yo recuerdo en una ocasión, le pregunté a un extraordinario teólogo sobre la experiencia del don de lengua y él me respondió de esta manera: lo que yo no entiendo de Dios, ni lo critico ni lo burlo. Y a mí me pareció que esa era una postura muy honesta de su parte. Yo no lo entiendo, pero como no lo entiendo, ni lo burlo ni lo critico.
Y en ese sentido, a mí me parece que la experiencia del don de lengua, ¿no? el que viva la experiencia ni se tiene que esconder, ni lo tiene que negar. No, si la vive, la vive. Y si tiene que expresarla, yo estuve en días pasados en una actividad en Estados Unidos predicando, y allí había un hombre muy distinguido en Centroamérica. Yo creo que es uno de los hombres más distinguidos en Centroamérica como maestro de Biblia, como hombre de vanguardia en los países centroamericanos. En un momento dado se decía que él era la puerta de los evangelistas para Centroamérica. Si él decía que no, ese predicador no entraba a Centroamérica. Si él decía que sí, el predicador entraba con puertas abiertas. Era un hombre de esa valía. Y yo estaba predicando en una actividad donde él estaba presente. Mire qué cosa interesante, que al final de la actividad lo invitaron a hacer una oración. Y él pasó con todo aquel elemento que lo distingue, con aquel carácter, con aquella personalidad que lo distingue. Y cuando subió, se colocó detrás del micrófono, cerró sus ojos, levantó sus manos al cielo y empezó a hablar en lengua. Y allí nadie, ni aun los que no creen en la experiencia, se atrevieron a chitear. La vida de ese hombre, el testimonio de ese hombre, es un testimonio en alta estima en toda América Latina. Y yo, obviamente, como estamos a través de internet, pues me reservo su nombre. Pero el testimonio de este hombre es reconocido y es puesto en alta estima en toda América Latina. Allí había gente que no cree en la experiencia del don de lengua. Pero aquí estaba él, sin ninguna preocupación, sin ningún temor, porque si el Espíritu es el que da las lenguas para que se hablen, entonces una persona no puede determinar cuándo es que el Espíritu la va a hablar o va a poner para que se hable. O sea, en eso hay que tener claridad. Pero hay que tener claridad también que cuando las Sagradas Escrituras hablan con respecto a la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente, no caigamos nosotros en el mero y único pensamiento que hablar en lenguas es tener el Espíritu Santo. Porque la misma Escritura dice, si hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada nos sirve. Entonces, cuando uno lo ve con esa claridad, pues ¿qué puedo decir al respecto? El problema más grande es estar en el centro del pensamiento teológico. Ahí es donde uno coge más golpes, pero yo prefiero estar ahí. Ahora, fíjese que Pablo le está diciendo a los creyentes de Galacia, oiga, en vano entonces ustedes recibieron el Espíritu Santo. Pero fíjese lo que está diciendo, los recibieron también y vivieron experiencias de milagros. Lo que esto quiere decir entonces es que en la vida de la iglesia de Galacia hubo una manifestación gloriosa y diversa de los dones del Espíritu Santo allí, que la experimentaron todos los creyentes que había en Galacia. Y ahora resulta que de repente ellos dicen que estaban incompletos. Estamos incompletos porque lo que nos completó a nosotros es la doctrina judeo-cristiana. Y Pablo dice, óyeme, si a ustedes les faltaba la mitad, ¿cómo es posible que entonces la perfección de Dios en la vida de ustedes, mediante el Espíritu Santo, haya venido a sus vidas? De tal manera que ustedes fueron hombres con una infusión de vida y de poder extraordinaria. Porque es importante que sepamos y es importante que entendamos que el hombre y la mujer que es lleno del Espíritu Santo, óigame, deja de ser una persona ordinaria. Entonces yo creo que aquí es donde entran las grandes dicotomías de la vida, ¿no? Y si no es extraordinaria,
si no es extraordinaria? Porque eso es lo que está planteando el apóstol San Pablo aquí. Ustedes recibieron el Espíritu Santo. Ustedes vivieron la experiencia de la infusión de vida, la misma que recibieron los creyentes en Jerusalén el día de Pentecostés, la misma que recibieron los creyentes en Samaria, la misma que recibió la familia de Cornelio. Todos ellos recibieron la misma experiencia y ellos en Galacia también la vivieron. Y Pablo les dice, ¿y como resultado de qué ustedes vivieron esa experiencia? Pues la vivieron como resultado de la fe. No fue como resultado de la ley. Fíjense que ya ustedes vivían la experiencia de los dones del Espíritu Santo antes que viniera el embeleco de los de Jacobo con la ley. Desde luego, como Pablo sabe que los judíos van a leer por encima de las cabezas de los hermanos de Galacia, entonces les remite ahora un planteamiento que tal vez los de Galacia no lo entiendan del todo, pero los judíos cristianos que van a leer la carta lo van a entender perfectamente bien. Entonces Pablo adviene al planteamiento de Génesis capítulo 12, Génesis 12 y versículo 3, donde en Génesis 12 y versículo 3 Dios llama a Abraham y le dice: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Desde luego, esto es lo que gritan los judíos toda la vida. Nosotros somos hijos de Abraham, el hombre que Dios llamó y el hombre que Dios escogió para bendecir a todas las naciones. Y como esa es la consigna judía, Pablo se aprovecha de ella para decirle: ahora que los judíos me contesten, ¿dónde estaba Abraham cuando Dios lo eligió? ¿Y qué nación judía existía? Pues no existía ninguna. ¿Dónde estaba él? En Ur de los Caldeos. Ahora, ¿cómo fue elegido? ¿Qué criterio Dios utilizó para elegir a Abraham? Pues Pablo dice: agradó a Dios. Y los judíos lo afirman. ¿Qué dicen los judíos? Pues a Dios le dio la gana. De todos los ciudadanos que habían en Ur, a Dios le plujo decir Abraham. Ahora, ¿qué vio Dios en Abraham? Que dijo: no me equivoqué, acerté, este es el hombre que yo ando buscando. ¿Qué fue lo que a Dios le agradó de Abraham? Que guardaba la ley. ¿Qué ley si no existía? No existía la ley. ¿Sabe lo que a Dios le agradó de Abraham? Que cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y deja todo esto y vete a la tierra que yo te voy a mostrar, Abraham le creyó a Dios. Él dice que salga, yo salgo. Él dice que deja a todo el mundo, yo dejo a todo el mundo. Él es el que ordena y yo obedezco, sin alusiones políticas, ¿no? Así que, ¿qué es lo que a Dios le agrada de Abraham? Que guarda la ley, que guarda el sábado, no, lo que a Dios le agradó de Abraham es que Abraham le creyó a Dios y abandonó todo lo que Dios, deja todo y ve detrás de mí. Y desde luego, como consecuencia de ello, Dios lo bendijo y lo bendijo a él y le dijo: voy a bendecir a todos tus descendientes. Y eso le gusta a los judíos. Y Pablo dice: los voy a agarrar por aquí y los voy a agarrar que no se me van a soltar, porque a fin de cuentas
El judío creía en esto. El judío afirmaba esto. Y el judío decía, nuestro patriarca es diferente a todos los demás seres humanos. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios. Y Pablo dice, ajá, ¿obedeció a quién? A Dios. ¿Por dónde dicen ustedes que obedeció la ley? Entonces, ¿dónde está la clave? ¿En la obediencia a la ley o en la obediencia a Dios? Porque lo que hace merecedor al Padre de Israel es la obediencia a Dios. Así es que Pablo viene ahora dentro de este capítulo 3, que obviamente está confuso, pero yo no se lo estoy clarificando, lo clarifican los teólogos que uno lee, ¿verdad? Pablo va a decir, los verdaderos descendientes de Abraham y herederos de la promesa, entonces no pueden ser los que guardan la ley. Los verdaderos descendientes de Abraham y herederos de la promesa son los que obedecen a Dios. Porque a fin de cuentas, la clave de Abraham fue la obediencia a Dios. Y si la clave del primero fue la obediencia a Dios, la clave de los demás debe ser ¿qué? Debe ser la misma. Ahora, Pablo aprovecha esa coyuntura para decir, asimismo, es entonces en cualquier nación del mundo. No es judío el que nace en Israel. En cualquier nación del mundo se repite lo mismo. El que actúe en fe ante Dios y en obediencia ante Dios, como Abraham lo hizo, también es hijo de Abraham. Desde luego, Pablo es apóstol de los gentiles. Y hoy en día hay una ventaja que en aquel tiempo no existía. Hoy en día, como resultado de la diáspora, cualquier individuo en cualquier país puede tener descendencia étnica judía. Pero en aquel tiempo no, porque no existía diáspora. ¿Ah? Pues claro. Entonces, ¿qué lo hizo? Lo hizo la fe, lo hizo el creer. Y Pablo dice, señores, las grandes contradicciones de ustedes, es decir, que el padre de ustedes se hizo padre de la nación porque le creyó a Dios, y ahora, por el otro lado, lo que fue la experiencia de Abraham, ustedes se la quieren negar a cualquier persona en el mundo. Y cualquier hombre en el mundo que le crea a Dios recibe la bendición que recibió Abraham. Ahora, ¿por qué entonces Pablo le dice a los hermanos de Galacia, tan necios sois, insensatos? Porque llana y sencillamente se han tragado el anzuelo. Sí, es verdad. Además de Cristo, la ley. Sí, es cierto, además de la obediencia a Dios, la ley. Y Pablo dice, pero ¿qué le pasa a esta gente? ¿Qué le pasa a esta gente? Si ya, eso es como alguien que le digan, te voy a regalar un carro si te portas bien mañana. Entonces, te portaste bien mañana y te regalaron el carro. Y ahora después que te regalan el carro, entonces dicen, yo creo que es portarme bien, pero además de portarme bien, es no moverme y no hacer nada en la vida. Oye, pero si ya te regalaron el carro por portarte bien un día, pues ahora no tienes que imponer que una serie de elementos que a fin de cuentas lo que van a hacer es a inutilizarte en la vida. Y esto era precisamente lo que estaba viendo el apóstol San Pablo dentro de los creyentes de Galacia. Pablo les plantea el gran problema, que se van a buscar guardando la ley. Porque Pablo fue judío. Pablo conoce bien el concepto. Pablo muy bien pudiera interpretarse como un rabino de la ley. Y les dice a ellos, miren, supongamos
que ustedes deciden seguir el procedimiento de ganar el favor de Dios mediante la aceptación de la ley. Vamos a partir de esa premisa. Vamos a partir de la premisa de que ustedes van a alcanzar el favor de Dios. Ya lo tienen, ya tienen el favor de Dios. De hecho, tienen los dones del Espíritu Santo. Pero supongamos que nada de eso está, que ahora es que ustedes van a ganarse el favor de Dios mediante la aceptación de la ley. Claro, como Pablo sabe que por encima de las cabecitas de ellos están los judíos leyendo, mire lo que Pablo dice. En primer término, el que obra así se mantendrá de pie o caerá por su propia decisión. Es decir, si elige la ley, tiene que vivir por la ley. Porque no se puede vivir, ¿qué? No se puede servir a dos señores. No se puede servir a la ley y a la gracia a la misma vez. ¿Verdad? Es imposible hacer las dos cosas a la misma vez. Vamos a partir de la premisa que ustedes no tienen el favor de Dios y que ahora a través de la ley ustedes van a alcanzar el favor de Dios. Ahora, tienen que saber que tienen que guardar la ley completa. Y como Pablo sabe que los judíos están mirando por encima de ellos, le dice, y esto es imposible. Nadie ha logrado. Pregúntenle a los que los están mirando por encima de ustedes. Ninguno de ellos siquiera ha logrado observar perfectamente la ley. Por lo tanto, si ustedes se meten en la observancia de la ley, les aseguro que de entrada ya se van a escocotar. Y no pueden servir la ley y a la gracia a la misma vez. Por lo tanto, si ustedes no pueden observar la ley en su totalidad, mira lo que dice la ley. Y Pablo se remite al Deuteronomio. Como dice mi nieta, Deuteronomio. Deuteronomio 27, 26. Mire cómo dice. Dice, maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley. Y todo el pueblo decía que amén. Por lo tanto, ya está establecido que la ley hay que cumplirla desde la A hasta la Z. Y Pablo les dice, métanse, que en la C se cuelgan, en la F se cuelgan, en la K se cuelgan, en la M se cuelgan, en la O se cuelgan. Métanse para que vean. Se van a acordar en un montón de las letras del abecedario. Y si se cuelgan en una, invalidaron la ley. Por lo tanto, en lugar de vivir en la gracia, ustedes vivirán en la maldición que la misma ley les provoca. En lugar de caer en la salvación de la gracia, ustedes caerán en la maldición de la ley. Claro. Entonces, de inmediato, Pablo les ofrece la alternativa que aparece en el Antiguo Testamento. Habacuc 2, versículo 4, donde dice, mas el justo vivirá ¿qué? Dice, óyeme, si los antiguos mismos reconocieron que la salvación adviene como resultado de la fe, ¿cómo es posible que ustedes caigan en la trampa de la maldición de la ley? Con ello, el apóstol San Pablo va a dejar meridianamente claro que la fe es el único camino de salvación. Por eso la Biblia dice con perfecta claridad, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyera que Dios le resucitó de entre los muertos, será que será salvo. Porque es un acto de fe. Eso es un acto de fe. Así es que Pablo les dice, ustedes que están en un problema serio,
no pueden vivir en la gracia y en la ley a la misma vez. Si ustedes quieren caer en maldición, escojan la ley. Muéranse en maldición. Pero desde luego, están leyendo los hermanos de Galacia. Por encima de ellos están leyendo los judíos cristianos. Y probablemente Pablo entonces dice, ustedes se van a hacer unas preguntas. Y Pablo lanza la pregunta retórica, dice, tal vez ustedes se preguntarán, ¿y cómo podemos saber que todo esto es así? ¿Cómo sabemos que lo que tú nos estás diciendo es cierto? Claro, Pablo tiene tanta certeza de lo que está diciendo porque él fue de ahí. Él conoce, como dijera alguien en el campo político una vez, conozco al tiburón porque estuve en sus entrañas, ¿no? Fíjese lo que Pablo le dice. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 21 y versículo 23. Y mira lo que dice el Deuteronomio 21, 23. Dice, no dejarás el cuerpo colgado del árbol durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día, porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. ¿Y sabe lo que le dice Pablo a los creyentes de Galacia? ¿Sabe por qué yo les estoy diciendo la verdad? Porque tengo la plena convicción de que a través de Jesucristo no solo vemos la liberación de la ley, sino que vemos el mayor acto de amor, porque Cristo, colgado en el madero, se hizo maldición por todos nosotros para librarnos de la maldición de la ley. Así que Cristo es la mejor respuesta de Dios. Que cómo ustedes pueden saber que yo estoy diciendo la verdad, pues a través de Jesucristo. Si tienen la mejor evidencia es que Dios, sabiendo que nadie podía cumplir la ley, envió a Jesucristo, nacido de mujer y bajo la ley, para que a través de ella entonces Cristo fuese la mayor respuesta de Dios al hombre para beneficiarnos de la salvación. ¿Y qué dice? Y para ello lo único que se nos pide es creer. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, si lo creyeres en tu corazón, serás salvo. Lo que opera salvación en la vida del hombre hoy es el creer. Yo me acuerdo, hace unos años atrás yo fui a un velorio. Me invitaron para que fuese al velorio y obviamente con mucho gusto fui. Yo soy de los que creo que digo más fácil sí a un velorio que a una fiesta. A veces me invitan a fiestas y yo evado, pero me dicen que si puedo ir a un velorio, si yo no puedo ir mato a alguien, pero eso para mí es fundamental. Entonces es interesante porque yo llegué a este velorio y desde luego el señor que era el protagonista del velorio, ¿verdad? El difunto. Vaya manera para decir difunto. No quiere ser protagonista. Entonces, es interesante porque este señor confesó a Jesucristo como su Salvador unos minutos antes de morir. Claro, yo no lo conozco, yo no sé quién es él, apenas lo había visto, un saludo y demás. Pero la gente que estaba en el velorio empezaron a decir que eso no podía ser, que se convirtió en el último y Dios lo salvó. ¡Nah! Eso no hay quien lo crea. Claro, pues todo el mundo entonces echaba sobre él el peso de sus errores, de sus faltas, de sus pecados. Y obviamente era conocido, ¿no? De que
la persona había sido tanto traviesa. Y desde luego, cuando yo llego, no sé, pues esas razones que a veces Dios obra, en lugar de predicar sobre el tema que iba a predicar, a mí se me ocurrió contar la historia de los obreros de la viña. Ahí está todo. ¿Verdad? Que un hombre tenía una viña y entonces decidió pagarle a uno que trabajó 12 horas 50 pesos, y después vino otro a trabajar 8 horas y decidió pagarle 50 pesos, y después vino uno a trabajar 4 horas y le pagó 50 pesos, y después vino uno y trabajó una sola hora y le pagó 50 pesos también. Y desde luego los de 4, 8 y 12 protestaron, pues como era, ¿verdad? Que nosotros trabajamos, y a que una hora nada más. Y él dijo, yo soy el dueño de la viña y yo les pagué a ustedes conforme a lo contratado, pero yo soy el dueño de la viña, y si yo decidí pagarle a los mismos 50 pesos, ¿qué les importa a ustedes? Y desde luego, con eso fue que yo terminé. Y la familia cristiana allí estaban subiéndose a las nubes, porque yo dije, yo no sé qué opinión tengan algunos de ustedes dentro de este velorio con respecto a esta persona, pero si a Dios le dio la gana de salvarlo en los últimos minutos de la vida, ¿qué les importa a ustedes? Métanse a trabajar las 12 horas que les toca trabajar para que puedan ganarse los 50 pesos que se ganó. De eso es que trata la gracia. Y Pablo se lo está planteando aquí, mire, esto no es por obra, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces, Pablo le va a decir a los creyentes de Galacia que el camino de la gracia es mayor que la ley. Porque a fin de cuentas, fíjese lo que dice. Abraham entró por la fe a ser amigo de Dios mucho antes que Moisés. Moisés entró en relación con Dios a través de la ley. 430 años después que Abraham había sido declarado amigo de Dios. Y de hecho, la historia de Israel es tan exagerada en la acción de Abraham como hombre de fe, que inclusive cuando Dios le pide que mate a su hijo, Abraham todo el tiempo se mantuvo diciéndole a su hijo, ¿qué cosa? Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. Así que una ley de fe fue establecida por Dios a Abraham, el padre de las naciones. Y Pablo le va a decir, ¿y ustedes creen que esa ley de fe que Dios estableció en Abraham, ahora la van a venir a violar 430 años después Moisés? No, de ninguna manera. La fe fue lo que justificó a Abraham, no fue la ley. Ahora, desde luego, fíjese que dije que Pablo no está escribiendo aquí propiamente a cristianos gentiles. Pablo está escribiendo aquí a los judíos cristianos, para que entiendan cuál es su posición. ¿Cuál es su posición? Y cosa graciosa de estos sistemas. Acaba de llegar una noticia que nadie de ustedes sabe y ya yo la supe. Pero no se la puedo decir. Se la digo al final, porque todavía al final no la van a saber primero. Bien. Los rabinos eran aficionados a usar argumentos que dependían de significados, de uso, de interpretación de cada palabra. O sea, los rabinos sabían agarrar una sola palabra y hacer de esa palabra todo un malabarismo de discursos. Y Pablo sabe usar el mismo estilo. Sí, estuvo entre ellos. Es más, se educó a los pies del que era el padre de todos ellos,
Gamaliel. Así es que Pablo utiliza el estilo de los rabinos y se remonta a Génesis capítulo 17. Vamos a ver qué dice Génesis capítulo 17, verso 7 al verso 8. Génesis 17, verso 7 y 8. Mire lo que dice. Dice: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes, y a ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Pablo juega con estos dos versos y donde entiende el concepto singular, lo aplica, y donde entiende el concepto plural, lo evade, porque eso era costumbre. De hecho, a Jesús le hicieron muchas preguntas capciosas los judíos. Ellos tenían una habilidad en ese tipo de estilo. Pablo lo domina a la perfección. Así es que Pablo utiliza la palabra simiente en singular para decir que la promesa de Dios no se refería nada más que a un individuo en particular. Esa promesa de bendición a tu simiente, donde encuentra, según Pablo, consumación final y feliz, es en la persona de Jesucristo. Y Pablo le abre Génesis y le dice, aquí está, mire, Génesis 17, 7 al 8. Cuando Dios le hizo promesa a Abraham, dijo que la promesa competía a su simiente. ¿Y quién es esa simiente? Esa simiente se llama Jesucristo. Por lo tanto, el camino de la paz, el camino de la correcta relación con Dios y el de la fe que Abraham había emprendido para recibir la promesa, esto de la única forma y manera que se repite es cuando miramos a la persona de Jesucristo con una fe perfecta. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Así que Pablo está destruyendo paso a paso todos los argumentos que han utilizado los judeos cristianos en Galacia. Los está destruyendo precisamente con los mismos planteamientos que ellos hacen, para decirle qué cosa. Mire, no hay reconciliación con Dios mediante la observancia de la ley. Desde Abraham hasta ahora, la reconciliación con Dios es un acto que adviene como resultado de la fe. La Escritura dice, para el que cree, todo es posible. Así que Pablo dice, ustedes mismos aceptan que Abraham llegó a ser quien fue, no por la ley, sino por la fe. Porque cuando la ley llegó, hacía ya 430 años que Abraham ya había dejado de existir. Entonces, hay otra pregunta en la retórica de este planteamiento que Pablo está haciendo en este capítulo 3. Le dice, ¿y entonces para qué fue la ley? Porque, desde luego, si tan duro tú le estás dando, Pablo, si tanto le has caído encima al punto de decir que el padre de la nación de Israel se sostuvo por la fe y no por la ley, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Y para qué fue la ley? Y Pablo le responde y le dice, fue para definir el pecado. Pues donde no hay ley, no hay pecado.
Algunos creyentes confundimos este concepto por una sencilla razón, porque me corrigen los abogados que están aquí, porque yo de leyes no sé nada, pero en los términos legales, el desconocimiento de la ley no nos exime, ¿verdad?, del cumplimiento. Entonces, a veces la gente piensa esto con respecto a la experiencia de la fe, y desde luego es al revés, es distinto. En la dimensión de la fe, donde no hay ley, no hay pecado. No hay pecado. O sea, si usted desconoce, pues desconoce. No lo hacen culpable por violarla aún en desconocimiento. Pues si no hay ley, pues no hay pecado. Ahora, Pablo va a decir un dato aquí interesante. ¿Para qué es entonces la ley? Pues mira, la ley es para diagnosticar el pecado. La ley es para decir lo que es pecado. Porque desde luego hubo un tiempo en que en la humanidad no existía la ley. Entonces era una cuestión de ¿qué? De actos de conciencia. Pero la ley apareció para decir, esto no lo haga, ni esto tampoco, esto lo puedes hacer, esto no, aquello sí, aquello no. Y desde que la ley se estableció, entonces la ley se ha encargado de diagnosticar lo que es pecado. Pero en su diagnosis o en su diagnóstico no puede curar el pecado. Es incapaz de resolverlo. Por lo tanto, para el apóstol San Pablo, la ley es fuerte y a la misma vez es débil. Porque lo único que hace es decirle a la persona, pecaste. Y la persona dice, ¿y cómo lo resuelvo? Eso no es en este departamento, eso averigua en otro departamento. Entonces, ante esta situación, Pablo le hace un segundo, porque Pablo es un experto, ¿sabe? Dice, si te pongo a titubear aquí, te voy a poner a titubear en este otro lado. Dice, es más, según la tradición de ustedes los judíos dicen que la ley fue dada primero a los ángeles, y los ángeles fueron los que vinieron cargando con la ley para dársela a Moisés. Y Pablo, que sabe todo ese tipo de andamiaje, dice, a fin de cuentas, la ley no fue dada directamente por Dios. La ley vino de mano de los ángeles. O sea, usa los mismos argumentos que los... ¿Sí? O sea, la misma retórica que utilizan los judíos en su planteamiento, Pablo la usa y dice, les voy a dar bien duro con lo que ustedes dicen. Pues mira, si la trajeron los ángeles y se la dieron a Moisés, pues entonces quiere decir que la ley no vino directamente de Dios. La ley vino de mano de los ángeles. Fue dada primero a los ángeles y ellos se la dieron a Moisés. Esto era parte de una creencia de los judíos. De hecho, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 2, Hebreos capítulo 2, y en el verso 2, dice, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿por qué? Porque los judíos postulaban y afirmaban que a Moisés la ley se la entregaron los ángeles. De hecho, en el capítulo 7, perdón la redundancia, del libro de Hechos, en el capítulo 7 del libro de Hechos, y en el verso 53 dice, ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. O sea, Pablo dice, ustedes se metieron en el territorio mío como apóstol, ahora aguanten.
Porque de acuerdo a sus expresiones, de acuerdo a sus tradiciones, de acuerdo a lo que ustedes enseñan y dicen, yo concluyo que la ley no fue dada directamente por Dios. Pero la gracia sí. La fe sí. Porque Dios le otorgó a Abraham la fe directamente. Así que, ¿qué ha venido a la tierra de manos de Dios? ¿La ley o la fe? Ok. Entonces ustedes piensan que es más importante lo que vino de manos de los ángeles que lo que vino directamente de Dios. Los puso contra la pared. Ustedes han cometido un error grandísimo con meterse conmigo. Por el otro lado, fíjate lo tercero que le dice. El mediador no lo es de uno solo. Porque a fin de cuentas, si hubo ángeles que sirvieron de mediador, entonces la acción no vino directa. Pero ustedes dicen que Dios es uno. Por lo tanto, lo que ustedes recibieron, no lo recibieron directo de Dios. Lo recibieron de unos mediadores que se llaman ángeles. Y aquí es donde viene el juego de palabras que obviamente Pablo la utiliza porque Pablo sabe que los judíos, judeocristianos, los de la comunidad de Jacobo van a leer su carta. Mira lo que Pablo dice. Un acuerdo de ley implica más de uno. Un acuerdo. Para que haya un acuerdo, tienen que haber dos o más. Porque no se toman acuerdos. Una persona no toma un acuerdo solo. ¿Verdad? Dice, ahora, ¿por qué se crea el acuerdo y bajo qué condiciones se crea el acuerdo? Pablo le dice, pues mira, si uno lo quebranta, si uno de los dos lo quebranta, echa a perder ¿qué? Echa a perder el acuerdo. Ustedes ninguno puede sostenerse en el acuerdo de la ley. Ninguno puede sostenerse en el acuerdo de la ley. Ahora, lo que se recibe por la fe no es un acuerdo. Lo que se recibe por la fe es una promesa. Y una promesa puede depender de uno. Es unilateral. Por lo tanto, quien la hace no fuerza a quien la recibe a ningún planteamiento ni a ninguna condición de quebrantamiento. Simplemente entiende que hizo una promesa y el honor lo obliga ¿a qué? A cumplirla. Dice, Dios hizo promesa a Abraham. Y él no es hombre para mentir. Por lo tanto, en la ley tiene que haber un acuerdo entre dos. Y ustedes nunca podrán cumplir la ley. Por lo tanto, el acuerdo siempre va a estar trunco, siempre va a estar roto. Pero en la fe no sucede así. Porque en la fe opera la gracia. Y en la gracia, el que promete no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Yo creo que los que estaban leyendo por encima de los de Galacia dirán, ¿quién nos había apartado a meternos en este revolú? Ahora, fíjese el cuarto argumento que Pablo le hace. Dice, ¿creen ustedes que la ley está en contraposición con la gracia? El que está leyendo el documento muy bien pudiera pensar que lo próximo que Pablo diría, sí, la ley está en contraposición con la gracia. ¿Y sabe que Pablo responde? Dice, no está en contraposición con la gracia. Porque si bien es cierto que todos estamos bajo maldición,
¿Por qué nadie podrá guardar la ley fielmente? Por lo menos la ley le hace saber que está en el suelo. Y si le diagnostica la enfermedad del pecado, por lo menos, le hace saber que algo anda mal en su vida. Y ahora viene Pablo con los planteamientos del verso 23 hasta el verso 29, donde claro, en esta versión que estamos leyendo aparece de otra forma, pero en la versión que generalmente leemos aparece ayo, ¿verdad? Ayo. La ley es nuestro ayo. ¿Ve que Pablo sabe que los judíos la están leyendo? Dice, la ley es nuestro ayo. ¿Qué significa ayo? El ayo en griego era el esclavo viejo, el esclavo de confianza de la casa de familia. Era el esclavo que había probado a la saciedad lealtad. Era el esclavo que había probado a la saciedad que se podía confiar en él. Por lo tanto, en griego se llamaba paidagogos. Ese esclavo no era maestro, pero era la persona responsable en la familia griega de enseñarle a los niños la moral, porque la había probado a través de su esclavitud. Fiel, íntegro, honesto, nunca robó, nunca mintió, nunca engañó, siempre guardó a su amo, siempre cuidó de lo de su amo. Obviamente ahora en su ancianidad es el amo quien le reciproca y le dice, aquí vas a estar cuidado, alimentado. La única tarea que tú vas a tener es enseñarle esos valores de moralidad a mis hijos. Ese era el ayo, el paidagogos. Y ahora, fíjese qué interesante. ¿Qué se le asignaba a este paidagogos? Se le asignaba llevar al niño a la escuela y traerlo. Su deber era llevarlo sano y salvo para entregárselo a su maestro. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí? La ley es el ayo, es el paidagogo, es el que tiene la responsabilidad de decirle a Israel, te voy a llevar donde tu maestro, te voy a llevar donde tu Cristo, te voy a enseñar valores, te voy a enseñar lo que es malo, te voy a enseñar lo que es perverso. No te puedo decir cómo salir de la perversión, pero te voy a llevar donde el que te puede librar de ella. Y dentro de ese contexto, Pablo le está diciendo a los creyentes de Galacia, qué metida de pata ustedes han dado. Quieren regresar de nuevo a lo que ya es obsoleto en el plan divino. Lo próximo que hace el apóstol San Pablo, obviamente, que yo lo voy a trabajar un poco en la semana, porque dentro de 2 semanas vamos a tener bautismo en la iglesia, y así como trabajamos con la cena del Señor en el sermón del domingo, yo creo que deberíamos trabajar un poquito sobre la enseñanza bíblica del bautismo también, ¿verdad? Para beneficio de todos. Pablo cita el rito del bautismo judío dentro de esta carta del capítulo 3. Y lo plantea como los judíos lo entendían. Número 1, para que un gentil se pudiera entrar a la fe judía, eran necesarias 3 cosas. Número 1, circuncidarse, ofrecer sacrificios y bautizarse. Eso era lo que se enseñaba en el Levítico. Ese era el procedimiento. Si alguien quiere hacerse judío, se tiene que circuncidar, tiene que hacer sacrificios y tiene que bautizarse. Ahora bien,
Una vez la persona cumplía con estos 3 requisitos, entonces se le llevaba a las aguas bautismales para bautizarse como judío. Lo primero que se hacía era que se le cortaba el cabello, era parte del rito. Lo próximo era que le cortaban las uñas, le hacían un manicure. Lo tercero que hacían era que lo desnudaban por completo. Ya mismo. Llegó ahí. Donde iba a ser llevado el bautizante era a una pira, y obviamente la ley establecía que tenía que tener como 500 litros de agua. Por lo tanto, el bautizante, o el bautizado, perdón, tenía que ser sumergido. Y la razón por la que se introducía el agua desnudo era para que el agua tocara todo su cuerpo. No podía quedar ni un cabello fuera. Tenía que estar completamente sumergido. Ahora, tenía que tener 3 testigos. Y después se le leía la ley. ¿Estás entendiendo? Se le leía la ley. Se le hacía una serie de exhortaciones, porque obviamente tenía que conocer bien lo que era la ley y la práctica de la ley. Y luego se le bendecía. Cuando salía del agua, entonces se le declaraba miembro de la fe judía, o de la fe judaizante, ¿sí? Entonces, mire qué interesante. Pablo dice, así también es la experiencia cristiana. En la experiencia cristiana, el ser humano entra a la fe. ¿Y entra a la fe mediante qué? Mediante el bautismo. Porque en la iglesia primitiva, el que creyera y fuere ¿qué? Y fuere bautizado. De hecho, vamos a leer 2 versos aquí rapidito. Romanos capítulo 6. Dios mío, yo corrí con esto. Romanos 6, verso 3, donde dice la escritura: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por lo tanto, la iglesia primitiva afirmaba y creía que la unidad del cristiano con Jesucristo y en Jesucristo es como resultado ¿de qué? Como resultado del bautismo. Lo que nos une a Jesucristo, según la iglesia primitiva, era el bautismo. Ahora, fíjese el otro planteamiento que... Bueno, hoy en día el bautismo sigue siendo una experiencia esencial para la fe, sí, pero desde luego esto no quiere decir que es un requisito salvífico. Bueno, lo que pasa es que se daban unas condiciones particulares dentro de la iglesia primitiva. Había cristianos que se querían medio convertir, nada más. Entonces, la única forma de no comprometerse, porque ser cristiano en el primer siglo era perder derechos constitucionales. Ser cristiano en el primer siglo era correr el riesgo de perder la vida. Entonces, había gente que decía, yo soy cristiano, pero no me bautizo porque es público. Entonces, el público me ven. Entonces, la iglesia dijo, no, aquí hay que dar el todo por el todo. Aquí es entrega total y absoluta. Ahora, fíjense lo que dice la carta de Pablo a los Colosenses en el capítulo 2. En el capítulo 2 y en el versículo 12. Dice, ustedes la recibieron a ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron ¿qué? Fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Esa posición es la posición de la iglesia primitiva. Es la posición de entender que el bautismo es un testimonio
un testimonio de novedad de vida, un testimonio de transformación. Así es que, ¿qué es lo que va a concluir Pablo en la carta de Gálatas capítulo 3? Queridos, no hace falta la ley, porque mediante el bautismo cristiano, todos los cristianos llegamos a ser hijos de Dios por la promesa. Tan hijos de Dios somos, que como resultado del bautismo cristiano, y esto es interesante que lo sepamos, tan hijos de Dios somos, que como resultado del bautismo cristiano, ya no hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia entre un esclavo y un libre. No hay diferencia entre un hombre y una mujer. O sea, cuando Pablo mide las virtudes del bautismo cristiano versus las virtudes del bautismo judío, dice, estas son las virtudes de la fe cristiana, que cuando nos bautizamos nos hacemos hijos de Dios, y mediante el bautismo todos los cristianos llegamos a ser iguales. Por eso ya no hay. Mire, Pablo era fariseo, y dentro de los fariseos había una oración que los fariseos hacían todas las mañanas. Se llamaba la oración matutina, que decía: gracias te doy, Padre, porque no me hiciste ni gentil ni mujer. Esa oración tuvo que haberla dicho Pablo miles de veces. Ahora Pablo había enterrado, dice, lo dejo por basura. Esa oracióncita la dejo por basura, la tiro al zafacón. Esa oracióncita prejuiciada que en esta fe yo tenía, ahora no tiene validez. Por el contrario, ahora digo que en Cristo no hay griego, ni hay gentil, ni hay judío, ni hay hombre, ni hay mujer, ni hay esclavo, sino que todos somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos y coherederos según la promesa. Me parece que este capítulo 3, en una paráfrasis así más sencilla, es genial, es extraordinario. No, bueno, hay esperanza en Jesucristo para toda la humanidad. En Jesucristo es la esperanza. Esa es la verdad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Adelante. Le pedimos que se acerque al micrófono, es porque hay gente que nos está viendo por internet y se nos queda en el vacío. Pero no se ve usted, solamente lo que se escucha es su pregunta, créame. Usted no sale. La cámara está directa a mí y usted no sale. No, llévale el micrófono a ella, por favor. Es que yo no puedo, pastor. Sí, está bien. Yo lo que quería saber era quién le dio la ley a los ángeles. Bueno, según Pablo, Dios, según los judíos, Dios se le entregó a los ángeles y los ángeles se le entregaron a Moisés. Sí, por eso es que Pablo dice, de acuerdo a lo que ustedes dicen, yo concluyo que ustedes no recibieron la ley directamente de Dios, porque ustedes mismos aceptan que los ángeles fueron los que se la llevaron. Sí, ajá. Acá Torre. No, es que la regla es que los de internet se nos quejan, después nos escriben que no vieron, no escucharon. Pastor, hay una persona que tenga su creencia en Cristo, ¿no? Sí. Entonces todas esas cosas que las iglesias se han inventado, bautismo y de la Santa Cena y de todo, y la gente que se salvó sin nada más creyendo en Jesucristo, como yo me estoy seguro, Gandhi, que vivió toda su vida bajo el sermón del monte. Sí. Entonces,
si en Cristo está todo, si somos todos en Cristo, entonces, ¿cuál es el afán de tienen que ser cristianos? Bueno. Y eso que no estoy hablando de los católicos, porque si No. Bueno, parte de la experiencia cristiana, no como meramente una exigencia de la iglesia, sino como parte de un mandato de Jesús. Es la experiencia de practicar la cena del Señor, es la experiencia también del bautismo, es la experiencia de la confesión y el de aceptar a Jesús como Salvador personal. O sea, esas son verdades medulares dentro de la fe. Claro, de la misma manera que yo no me atrevo a decir quién se perdió, tampoco me atrevería a decir quién se salvó, porque no es prerrogativa mía, ¿verdad? Yo lo que puedo afirmar es que el que cree en Jesucristo es salvo. Es lo que la Biblia señala y es lo que la Biblia postula sobre ese particular. Claro, que hay una serie de reglas y de estipulaciones religiosas que nada tienen que ver con salvación. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto, y a eso vas tú y vamos muchos, ¿no? Pero no podemos perder de perspectiva que la acción de la gracia es una respuesta del amor de Dios. Y la respuesta del amor de Dios también espera una respuesta una respuesta humana. Porque primero, o sea, la gracia demarca que hay que creer, y creer es una respuesta humana. La gracia demarca que hay que confesar, y confesar es una respuesta humana. La fe plantea que es importante la experiencia del bautismo, y esa es una determinación humana. Ahora, fuera de esas verdades fundamentales de la fe, pues todo lo demás, como muy bien tú dijeras, pues esas son cargas que nos han impuesto o que nos hemos autoimpuesto nosotros. Hay gente que todavía se sienten medio salvos. Sí, y piensan que necesitan hacer muchas cosas más para salvarse. Cuando la Biblia dice que si confesaste con tu boca a Jesucristo como tu Señor y Salvador, eres salvo. Por ejemplo, o sea, de manera categórica, como bien tú preguntaste, nosotros hoy, cuando dice, ¿y hoy qué creemos? Bueno, pues yo creo que el bautismo es necesario, porque el bautismo es la confesión pública que todo cristiano hace para abrazar su fe en Jesús. Ahora, por el otro lado, ¿y qué si una persona cree en Jesucristo y nunca logró bautizarse? Bueno, pues es salvo también, porque exactamente, porque no puedo, no hay un argumento esbozado para negar la experiencia salvífica a alguien que no se haya bautizado, porque ¿dónde se bautizó el ladrón de la cruz? ¿Sí? Y en ese sentido, pues, ahora, yo creo que parte de la experiencia que en algunos de los dogmas que sostiene la Iglesia son para preservación de la Iglesia misma, y no perdamos de vista eso, porque si todo el mundo fuera cristiano a su manera, el cristianismo ya hubiera desaparecido. ¿Sabes? ¿Y lo de la santificación? ¿Ah? ¿Qué paso tiene en el texto? Bueno, la santificación es parte de un proceso. De hecho, el Nuevo Testamento está lleno de exigencias de virtudes cristianas que son parte de la santificación, porque de muy poco sirve ser un buen cristiano y un gran mentiroso. Y hablar verdad es parte de la santificación. Y en ese sentido, pues, la santificación es importante. ¿Me puedes definir gracia dentro del contexto cristiano? Porque tengo duda para entenderlo. Mira, esta definición que yo le voy a dar no es mía. Porque, pues, obviamente, yo la leí hace muchos años y me encantó. Gracia es entender que Dios sabe que yo soy culpable. Yo sé que soy culpable. El diablo sabe que yo soy culpable. El mundo sabe que yo soy culpable.
nadie me excusa de mi culpa, pero cuando estoy frente a Dios, Él me salva. Eso es gracia. Es gracia. O sea, el juez sabe que soy culpable, el que me acusa sabe que soy culpable, la víctima sabe que soy culpable, yo sé que soy culpable, me encuentran culpable, pero en lugar de meterme en la cárcel, me perdonan. ¿Por qué me perdonan? Porque alguien pagó mi deuda. Y eso es gracia. Eso es gracia. ¿Ah? No, desde luego, fue lo que dijimos al principio. De hecho, ¿qué es lo que Pablo postula en esta carta? Porque se cree. Porque precisamente lo que hace a Abraham, padre de la fe, es que le creyó a Dios. Entonces, yo le creo a Dios que Él envió a Jesucristo para redimirme de todos mis pecados. Gloria a Dios por la gracia. No importa, no importa. Ni los de ayer, ni los de hoy, ni los de mañana, que todavía no he cometido. Oramos al Señor. Padre, bueno, deja que yo ore, oye, y nos vayamos del aire, porque eso no se lo vamos a decir a los demás. Señor, gracias por